Martin Scorsese leyó por primera vez la novela The Gangs of New York de Herbert Asbury en 1970. Tenía solo 27 años, pero ya entonces se dio cuenta de que esa novela podía convertirse en película. La novela de Asbury cuenta cómo eran las bandas que vivían en Nueva York a mediados del siglo XIX. Aquellas bandas fueron esenciales en la creación de una de las ciudades más importantes del mundo. Scorsese tardó más de 30 años en reunir el tiempo y el dinero necesarios para rodar Gangs of New York, una superproducción donde se mezclan el amor, el honor y la lucha de clases. ¡Nos hemos encontrado en esta tierra escogida para aclarar de una vez por todas quién tiene el dominio sobre Five Points! ¿Nosotros los nativos? ¿A quién por nacimiento nos pertenece esta tierra? ¿O las hordas extranjeras que lo profanan? La historia se concentra en esos 5 puntos o lo que es lo mismo en el cruce de unas calles del sur. En el siglo XIX era una de las zonas más pobres de Nueva York, pero con el tiempo se convertiría en el corazón financiero de la ciudad, en Manhattan. Five Points, Plaza Paraíso. De noche estas calles siempre están animadas. Martin Scorsese cuidó hasta el último detalle de la producción y contrató a Dante Ferretti para que dirigiera una construcción colosal en los estudios italianos de Cinecittà, donde se construyó todo un barrio neoyorquino. Bienvenidos a estas calles que recorrerán sin peligro. Scorsese tardó mucho en elegir al reparto definitivo. El único que estaba confirmado desde el principio era Leonardo DiCaprio, que interpreta a un hombre en busca de venganza. ¿Cómo te llamas? Ámsterdam, señor. Ámsterdam. Yo soy Nueva York. No vuelvas a venir aquí con las manos vacías, nunca más. Hay que pagar por el placer de mi compañía. El papel de William Katin, el carnicero, iba a ser para Robert De Niro, pero él dijo que no, y acabó en manos de Daniel Day-Lewis, que realiza una interpretación soberbia, y Cameron Diaz es la chica de la película. Jenny, la mejor ratera de todo Five Points. El rodaje de Gangs of New York empezó en septiembre de 2000 y fue largo y difícil porque se trataba de una superproducción con muchísimos extras, los mejores decorados y un vestuario artesanal. ¿Cómo se quita? Se tarda demasiado en volver a atarlo. Estaremos toda la noche. En 1847 las bandas se peleaban por el control de las calles de Nueva York. Los más importantes fueron los nativistas de William Katin, que querían una ciudad libre de inmigrantes. ¡Volved a Irlanda, gaitero! ¡Largaos, ratas de ciénaga irlandesa! ¡Subid otra vez al barco! Scorsese quiso mantener el rigor histórico en todo momento sin olvidar que estaba rodando una película para Hollywood. El director aceptó rebajarse el sueldo para que la película saliera adelante y lo mismo hizo Leonardo DiCaprio, que siempre estuvo totalmente comprometido con el proyecto de su director. Tenéis que saldar cuentas conmigo antes de saldar las vuestras. Cameron Diaz no se bajó el sueldo, pero tuvo que trabajar muchas horas con un experto carterista conocido como El Vago. Y Daniel Day-Lewis no se pudo olvidar de su acento neoyorquino ni de sus excentricidades fuera del plató. Se puede aprender mucho trinchando carne. Estamos hechos de las mismas cosas. Carne y sangre, tejidos, órganos. Me encanta trabajar con cerdos. Lo más parecido en estado natural a la carne de un hombre es la carne de un cerdo. La primera versión de Scorsese duraba 3 horas 20 minutos. El público que la vio en los pases de prueba dijo que era demasiado larga, un poco confusa y que le faltaba más romance. Así que Scorsese tuvo que hacer algunos cambios. La recortó hasta las 2 horas y media y la estrenó el 9 de diciembre de 2002 en Estados Unidos. Te has vestido para la ocasión, Arthur. Ya me conoces, Bill. Siempre procuro ir bien arreglado. La crítica dijo que era uno de los largometrajes visualmente más deslumbrantes de los últimos años y consiguió 10 nominaciones a los Oscar. Pero en los premios de la Academia de 2003, la gran triunfadora de la noche fue el musical Chicago, y la película de Scorsese se quedó con las manos vacías. ¡Vaya, qué torpe! Ahora sí que está roto. Esta noche no consigo hacer nada bien. Unos meses antes del estreno tuvo lugar el atentado del 11 de septiembre en Nueva York, pero Scorsese quiso mantener la imagen de las Torres Gemelas al final de la película. El director aseguró entonces que Gangs of New York es ante todo la historia de quienes construyeron y murieron por Nueva York y no la historia de los que intentaron destruirla. Sin duda, una historia que hay que ver al menos una vez antes de morir. ¿Tienes agallas para ofrecerles un gran final? Entra en
en canaltcm.com/50 películas y podrás ver íntegras las piezas de producción propia que TCM dedica a cada una de las películas que deberías ver antes de morir. Además, queda abierto el debate en nuestro blog para que puedas opinar sobre esta selección y cada una de las películas. canaltcm.com, la otra forma de disfrutar de TCM.